Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo para ver lo que es Sergio Exotics hoy, lo que será de aquí a un tiempo no lo sabemos y bueno, que llevamos 3 años grabando vídeos. La verdad que el tiempo se pasa súper rápido, muchísima dedicación. Ahora vamos a explicar un poquito lo que tengo pensado o sea, al final no sabemos. Muchas veces uno se desmotiva y decir si se sigue grabando o no se sigue grabando. Esperemos que sí. Deciros, pues eso, que llevamos 3 años grabando vídeos. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito. Son más de 6.100 y pico suscriptores. 322, yo creo que con este 323 vídeos. La verdad que son bastantes vídeos. Eh, Cuando nosotros decimos, los que grabamos canales pequeños como puedo ser yo, o canales más grandes, da igual, al final la dedicación es la misma, entre comillas. Cuando eres un canal muy pequeño, yo por ejemplo me lo tengo que grabar todo, no tengo pues ninguna ayuda de nadie y todo me lo hago yo. Es mucha dedicación y mucho tiempo dedicado a este canal. Y cuando decimos que os suscribáis, el simple hecho ese de suscribiros, que suscribiros de verdad, hacéis que pues esa motivación que sigamos grabando. Porque si nos tenemos que fijar, pensar que nosotros, por lo menos yo hablo por mí, por mi canal, no se cobra casi nada, es nada, o sea, pésimo. No voy a decir lo que se cobra porque es nada, o sea, es ridícula la cifra. Y bueno, y el tiempo que se invierte al final desmotiva bastante. No te mueves por ganar dinero, aunque sí también, no vamos a ser cínicos y vamos a decir, ostras, te montas un canal, al final, pues a ver si suena la campana y puedes ganarte la vida, entre comillas, o coger una parte de aquí, ya que se le dedica muchísimas horas. Pensar que grabar 300 y pico vídeos que he grabado en el intervalo de este tiempo son muchos vídeos. Yo he grabado más o menos entre 2 vídeos a la semana he estado subiendo durante estos años. Incluso ahora estaba grabando hasta 4, aunque sean vídeos cortos, pero hay que grabarlos y hay que editarlos y hay que hacerle, es muchísima dedicación. Yo soy de mirar mucho estadísticas de otros canales, aparte me gusta todo el tema ese, del SEO y todo eso, y sí que es verdad que veo que, pues por eso mismo, por el tema de mucha gente que deja canales sin despedirse. Al final, gente que tiene a lo mejor canales con ciento y pico mil suscriptores, que ni se despiden de sus suscriptores, esa gente que le ha dado pues ese tiempo y esa suscripción y no dicen nada, no dicen ni un adiós, ¿no? Pero sí, yo también los puedo entender porque el mundillo este quema bastante. También quema. Yo, gracias a Dios, no tengo muchos haters, espero que no entre muchos haters, pero sí que es verdad que muchas veces te pueden decir algo que dices, ostras, pues si yo solo soy un chico que intenta grabar información pues nada, de lo que yo puedo más o menos entender o lo que yo tengo en mi casa y trasladarla a vosotros para que sepáis, pues cuidar a lo mejor si empiezas con una pogona, con una serpiente, una gutata, animales un poquito más difíciles, como alguno que puedo tener, y al final es nuestra experiencia, es decirlo a vosotros bueno, y yo aprendo también de otros canales, de otra gente. Al final es hacer una comunidad en la cual todos aprendemos. Y a lo que vamos sobre el canal, pues se te pasa muchas veces por la cabeza dejar ya el canal. 3 años, 6.000 y pico suscriptores es muchísimo, porque es muy súper difícil, ¿eh? Yo llegar a 100 me parecía casi imposible llegar a los 100. Me parecía y decía, si tuvieras 100 suscriptores, es como por ejemplo la comunidad mía o donde vive mi familia, mis padres o lo que sea, que toda la comunidad esa, todos se suscribieran a mi canal. Ostras, es muchísimo. Cuando tienes 1.000, cuando quieres llegar a 1.000 dices, ostras, que 1.000 hay pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes y que estén suscritos ese pueblo o a tu canal, pues yo lo voy, pues eso, comparando no solo en una cifra, sino en cantidad de gente, ¿no? Y ya 6.000, pues imagínate, o sea, para canales grandes es ridículo, pero llegar a 6.000 es difícil. Sí que es verdad que en 3 años
hay muchos canales que llevan muchísimos más años y tienen mucho menos. Yo he sido muy, bueno, pues he estado muy metido en él, le he dedicado muchísimas horas a este canal, muchísimos vídeos y bueno, y veo que me faltaría esa gracia de decir, ostras, pues subir un poco más rápido. Sí que también os digo que yo siempre todo lo que he empezado me lo tengo que currar mucho desde pequeño. Negocios que puedo tener o lo que sea, no soy de esa gente que tiene el don ese que dices, ostras, que no me importa, ¿no? Pero cuando ves gente que sube cuatro cosas o monta un negocio y le funciona desde el primer día, pues no he sido de eso. La verdad que he sido de currármelo muchísimo y de estar muchísimas horas, sean en los trabajos, en negocios que puedo tener, de dedicarle muchísimas horas hasta que te funciona o muchas veces pues no te ha funcionado y tienes que dejarlo, ¿no? Pues el canal viene a ser lo mismo también. Muchísimas horas, yo estoy súper contento, con toda la gente que se suscribís y todo, pero sí que veo bueno, hablando un poco en general, ¿no? Son vídeos que a lo mejor mucha gente no le interesa, pero al final tenemos que hacer una valoración de nuestros canales y si no las hacemos es porque, bueno, pues los tenemos ahí y ya está, pero a mí me gusta, pues eso, la cercanía con vosotros y que sepáis cómo está la situación. Yo veo otros canales, por ejemplo, que se cierran a lo mejor con 100.000, con menos de suscriptores y verdaderamente es una pena. Pero ¿por qué cierran? Porque no tienen visualizaciones, porque esto tiene muchísimo faena, la gente no se suscribe. Canales que tienen a lo mejor 100.000 suscriptores que tienen visualizaciones de 1.000 y pico, 2.000 visualizaciones de un vídeo, teniendo 100.000 a lo mejor en un mes. O sea, de un motivo a cualquiera. Si tienes 100.000 personas y que solo te lo vean 1.000 y pico personas, pues a lo mejor también tiene que valorar que el contenido que está subiendo a lo mejor no es tan bueno o bueno, o al final también el algoritmo mismo de YouTube hace que no te promocione. Yo hago cosas y subo un vídeo que a lo mejor digo, pues está bien, y el algoritmo me coge y me lo peta en un momento. O sea, subo en un momento un montón de visualizaciones. En cambio hay otros que a mí me parecen súper interesantes y no le dan nada de bombo. Veo las estadísticas y veo que no, bueno, que no lo pone ahí en la palestra para que la gente lo vea o manda notificaciones y eso. Dejando un poco al lado eso, que es súper importante, sobre todo, si queréis que los canales al final, como el mío, o yo ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta decirlo porque es así, no desaparezcan o que se queden ahí y que ya no suban más contenido, pues apoyarlos. Porque si yo veo mis estadísticas, a lo mejor, yo qué sé, el 60 o 70% de la gente que ve mis vídeos no estáis suscritos y los veis a lo mejor cada día o cada vez que subo el vídeo. Y verdaderamente suscribirte no es nada y haces que nos motives pues para seguir subiendo contenido. ¿Hacia dónde vas? Es que os a ver, pues si os digo la verdad, yo soy muy sincero. Muchas veces digo, tengo mi familia, pues bueno, tengo bastante faena, tengo niños pequeños y ahora mismo, por ejemplo, estoy grabando mientras que están durmiendo, ¿vale? Diciendo un poco, ¿vale? Pues estoy sacando ese tiempo para poder grabar este vídeo. Me encantaría que fuera hacia mucho más. A mí me encantaría que este canal fuera un referente y traer gente y traer cosas súper interesantes, pero es lo que os digo. Durante estos 3 años he traído un montón de animales al canal, míos y de otra gente. He hablado con otra gente, he intentado traer, pues para mí, cosas interesantes. Que luego podéis valorar que está claro, si hay gente que tiene, pues por ejemplo, tienen tiendas, se dedican a esto y tienen, digamos, a su abasto mucha más cantidad de animales y bueno, y es más fácil el atraer el público. Pero cuando eres, pues nada, un simple aficionado a que le gustan los reptiles, que has podido tener más o menos, pero al final eres un aficionado en el cual tienes una habitación y desde esa habitación tienes que sacarte un montón de temas que muchas veces ya no saben ni qué tema sacar para pues intentar llamaros la atención a todos vosotros, ¿no?
ahora estoy con el tema de betas y cosas súper chulas, que de verdad que lo voy a grabar y lo voy a grabar y quiero enseñaros los alevines, un pez beta súper chulo que he traído, bueno, un par de ellos súper guapos, que no los he enseñado todavía, y tiraremos por ese lado, luego tiraremos por el tema de reptiles. Aparte, estoy pensando, bueno, seguramente nos vayamos de este sitio y nos vayamos a vivir a otro lado. Ahí montaré una pequeña reptile room en la cual haremos grabaciones y intentaré hacer directos. Si os gustara que hiciera directos, por ejemplo, sobre todo Pogonas, ¿sabes? Me preguntáis un montón de personas por el tema de Pogonas. Yo creo que es el tema estrella del canal. Me preguntáis un montón de veces. Pues hacer directos solo hablando de Pogonas. Hacer una hora, por ejemplo, el sábado a las 8 hacemos un directo, pero ver que la gente se involucra y que yo ya que le dedico ese tiempo, esas horas, que a lo mejor yo tengo que estar haciendo otras cosas, me pongo con vosotros y me preparo un montón de información que creo que me podéis pues preguntar y aparte lo que yo ya pueda saber y cualquier pregunta sobre Pogonas que yo pueda responder al final. No puedo saberlo de todo, de todos los animales, eso es súper difícil. Si solo me centrara en Pogonas, pues podría ser como mucho más especializado en eso y ser mucho más profesional en eso, pero cuando te gustan todos los bichos, pues ahora estoy con el beta, ahora estoy con lo otro, al final te dispersas y es muy difícil. Muchas veces me dicen una cosa y tengo como que pensarla o buscar la información en mis libros o donde sea porque es imposible saber de todos los animales, fases y historias. Eh, pero lo que os digo, pues hacer directos, hacer cosas que nos, pues que yo creo que pueden ser interesantes, pero para todo ello necesito ver bueno, que el canal por lo menos siga subiendo y suba a una manera mucho más, pues más rápida, digamos. He hecho sorteos que al final no los he llevado a cabo. Por ejemplo, veía un canal que hace un sorteo, no sé, era para septiembre, tampoco ha llegado a lo que quería llegar, que al final es muy fácil porque sois los que estáis viendo los vídeos, los que no estéis suscritos, es suscribiros y hacemos los sorteos. O darle un like. Llegar a 1000 likes no es tan difícil. Si somos 6000 y pico, o llegar no, nunca he dicho 1000 likes. Creo que lo máximo que he dicho, bueno, no sé si en un vídeo, pero a lo mejor pido 500 likes, que tampoco es muchísimo. Pues hacemos un sorteo. Yo que sé, tengo material que compré para hacer sorteos, pero se te quitan las ganas porque dices, ostras, haces un sorteo que tengo que comprar yo material, que a mí nadie me paga nada. O sea, todo lo que yo compro, si yo sorteara, por ejemplo, tengo para sortear el STC1000, mantas térmicas, compré en una tienda para hacer los sorteos y los tengo todas ahí en una caja, todo embalado pues para hacer sorteos para todos vosotros. Pero como os digo, a otros canales les pagan las cosas, yo me lo pago en mi bolsillo y aparte tengo que pagar el tema del envío y todo, o sea que no gano nada con ello, solo pues pido eso, la suscripción, ¿no? Que es lo único que pido. Que por ejemplo yo no veo bien eso, esto viene fuera de contexto, pero me da igual. Yo por ejemplo poner vídeos míos en privado, que ahora se puede poner, y tener que pagar 3 euros y pico, no sé, es que no sé ni cómo va porque no le mira bien, pero sé que se paga por ver ese contenido. Me parece, o sea, no sé ningún. Es que ni la gente que lo pone son tan buenos para ver ese vídeo, no vale ese dinero. Yo lo pongo todo gratuito, o sea, es solo la suscripción que es gratuita, pero nunca pediría ni. Que no sé cómo se llama. ¿Cómo lo hacen? Es que no sé ni cómo se mira, o sea, cómo lo hacen, pero sé que hay como un programa también de YouTube que tú coges y por, no sé, como si fueras un socio especial o algo así, ¿no? Pagas un dinero, por ejemplo, cuando estás en el chat para poner pues cosas especiales, no sé, como si fueran emoticonos que son solo para vosotros o contenido solo exclusivo para vosotros, todo eso. Muchos canales lo hacen, que lo veo bien, que no lo critico, pero que yo no lo haría. O sea, yo no creo que mi contenido tenga que valer dinero, ya que YouTube, pues bueno, si tienes suscriptores, te paga aunque sea una pequeña cantidad, pero nunca os pediría por ver un vídeo mío dinero. Bueno, suscribiros, para eso os suscribís a, yo que sé, a Netflix, no sé, por decir algo, ¿sabes? No voy a pagar se paga más por esto que por una plataforma buena, o sea, es que no tiene lógica, la verdad.
Pero quitándonos de ahí, pues nada, Sergio Exotics lleva 3 añitos. No sé qué valoración me hacéis. Yo puedo valorar otros canales, si me gustan o no me gustan. Claro, tu propio canal es muy difícil de valorarlo. Muchas veces digo, hostia, pues el contenido este me gusta más, este pues a lo mejor está más flojillo, pero siempre intento mantenerme en una línea y que intentar siempre ayudar, porque otra cosa, estoy contestando desde hace 3 años a toda la gente que me escribe. Que eso, mira, ayer contesté, para que os hagáis una idea, unos 20 y pico mensajes, ¿vale? 20 y pico mensajes. Y muchas veces ese mensaje te preguntan otra cosa y tengo que volver a contestar, porque me sabe mal dejar, a mí no me gusta dejar a la gente a medias ahí, pero al final eso no sé si seguir haciéndolo porque la información está en el canal, hay que buscarla muchas veces, a lo mejor, sobre todo de Pogonas, me preguntan mucho de Pogonas, y de serpientes también, pero de Pogonas, yo qué sé, ¿cómo hago para que mi Pogona baby coma, que no come no sé qué? Si están los vídeos, o sea, de Pogonas está toda la información que queráis, está ahí metida en los vídeos. Y luego, pues eso que os digo, al final digo, ostras, que yo no vea ningún canal casi que te dejan o una carita como o un dedo para arriba o visto, ¿no? Que al final no puedes estar contestando a todos los mensajes. Y yo sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, que podéis probarlo, escribirme y os contesto. No me escribáis a Instagram ni Facebook ni todo eso, porque ahí sí que es verdad que ya sería ya demasiado y no contesto en esas plataformas. Alguno contesto, no voy a decir que nunca contesto, me podéis decir, pues si a mí me contestaste, sí que contesto alguna vez, pero no suelo entrar ahí. Entro para subir algo de contenido, para poner enlaces, pero no. Yo la plataforma de, por ejemplo, de Instagram, iros a ella, es Sergio Exotics 2, y ahí subo muchas cosas que son chulas del día a día, de los animales y eso, pero no, como os digo, os contesto solo aquí abajo. Aquí abajo me podéis decir lo que sea, siempre que sea con respeto, y os contesto a todos, ¿vale? Pues nada, ojalá que esto lleve para mucho más tiempo. Quiero hacer un cambio en todo, ¿sabes? En la grabación, en muchas cosas, pero para eso tengo que ver chicha, que vea que la gente verdaderamente se involucra y si hacemos un sorteo, pues lo hacemos, pero se involucra a la gente. Si al final hacer un sorteo solo es suscribirte y poner el nombre abajo y luego yo cuando haga el sorteo, pues, te pego un toque, te llamo o me pongo en contacto contigo de alguna manera y te mando lo que te haya tocado. O sea, si es que no hay ningún gasto para vosotros, ¿vale? Pero sobre todo eso, que a mí lo que me da pena es hacer un sorteo o muchas veces subes un vídeo y que no tenga casi visualizaciones o que casi no se vea con la gente que ya somos, pues da un poco de, pues eso, pues dices, hostia, pues al final, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Todo esto ahora mismo vosotros estáis viendo este cuadro donde estáis grabando, pero aquí hay luces, ahora tengo que desmontarlo todo, volverme a llevar y lleva un tiempo bueno, mira, ahora llevo 18 minutos hablando, pues ese tiempo que estoy usando aquí y ya tengo que editar el vídeo aparte. Muy contento, la verdad que muy contento con todos vosotros, con todo el apoyo, con toda la gente que he conocido durante estos 3 años. Espero seguir mucho más tiempo. Pero si un día dejo de subir vídeos, venid a este vídeo y recordaréis que os dije, ostras, pues más apoyo, ¿no? Y sobre todo, ya no solo a mí, sino a la comunidad de reptileros, de acuariofilia, a todos esos canales que le dedican un montón de horas para subir contenido, que es súper duro subir contenido. Cada semana de 2 a 3 vídeos a la semana es súper duro de subir. Y sobre todo alargándolo en el tiempo. Puedes estar muy fuerte los 5, 6, 8, el primer año puedes ir muy fuerte y subir 4 vídeos a la semana, pero te aseguro que cuando llevas 3 años o cuando llevas 8 años como mucha gente lleva o muchos más años, esa motivación, como no te la dé el suscriptor, la gente que está suscrita en el canal, no te la va a dar nadie. O sea, llevo 20 minutos sin cortar y hablando. Ahora sí que lo dejo. Muchísimas gracias. Espero que este vídeo seguramente no lo vea nadie, lo verá muy poca gente porque no os va a interesar, pero el que llega hasta aquí al final, si llegas hasta aquí al final, no sé, poner un emoticono de un elefante para saber que has visto hasta aquí, hasta el final del vídeo.
Un saludo a todos, muchísimas gracias y espero que Sergio Exotic dure mucho más tiempo. Adiós.